Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar comentando lo que ha sido el primer trimestre en bolsa de 2023, un poquito lo que han hecho los índices, lo que hemos hecho nosotros y sobre todo, y creo que aquí es lo más importante, qué esperamos de las bolsas para las siguientes semanas y meses que vienen. Y es que contra todo pronóstico, y esto es algo que defendemos muchísimo en este podcast, es que la opinión mayoritaria sobre, en este caso, un activo o sobre el mercado en general suele estar equivocada. Y ahora explicamos por qué, porque esto tiene una razón subyacente, no es arte de magia negra, ¿no? Como muchas personas creen, sino que tiene una razón de ser. Y es que durante estos últimos 3 meses, incluso en el último mes, sobre todo con todo el pánico financiero que hemos visto a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, todo el tambaleo financiero, la fuga de depósitos, etcétera. Pues ¿cuál ha sido la opinión del mercado? La opinión general, el sentimiento de mercado. Pues ha sido profundamente negativa, profundamente negativo. Abrías la televisión cualquiera, tanto estadounidense como española, abrías Twitter a tus analistas favoritos, abrías un podcast, lo que sea, algo sobre bolsa, y eran comentarios en su mayoría negativos, pesimistas. ¿Qué ha hecho el Nasdaq? ¿Qué ha hecho el S&P 500 en su lugar? Pues nada más lejos de la realidad, subir. El Nasdaq cierra el primer trimestre del año con la mayor subida desde 2020, amigos, desde 2020, que tuvimos todo ese rally increíble. Pues esta es la mayor subida desde aquel entonces. De hecho, el Nasdaq ahora mismo está, ya veremos que en el corto plazo, ahora ampliaremos detalles en eso, pero es muy probable que el Nasdaq y el mercado en general corrija un poco. ¿Por qué? Porque llevan una subida vertical muy, muy fuerte. Pero ahora mismo el Nasdaq está en una zona importante, está a punto de romper esa resistencia que tienen los 12.200 puntos, que oye, no creo que la rompa de primeras, ojalá sí, pero no creo, sino que yo creo que habrá pues, un pullback, una consolidación y luego eventualmente la romperá. Pero es que está en una zona muy buena. Si miramos el gráfico, ya no se puede hablar de una tendencia bajista, sino que se puede hablar de una tendencia lateral. Y esto es algo sumamente positivo, amigos, porque cuando dejamos de ser bajistas y pasamos a ser laterales, es cierto que para muchos especuladores o muchos inversores es lo que menos les gusta, porque dicen que es cuando no se puede ganar dinero. Yo ya sabéis que discrepo de eso, pero para mí es el siguiente, es la fase anterior al rally. Nunca, o casi nunca en la historia, salvo en el COVID y poquitas ocasiones más, ha habido caídas del mercado y recuperaciones en V. Nunca. Lo que suele suceder es una caída más o menos fuerte durante más o menos tiempo y luego una consolidación, unos meses o incluso años en ocasiones laterales para luego volver a subir. Son periodos de acumulación. Pues esto, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Boring Capital, que la verdad es que compartimos todos los del equipo la misma visión, estamos viendo una clara acumulación en el Nasdaq, en el S&P 500, en los índices, en las bolsas. Estamos viendo una acumulación. Como iba diciendo, la gente cuando habla de que el mundo se va a acabar, que la economía no funciona, que si recesión, que si inflación, que si ahora los bancos quiebran, etc., normalmente va a ocurrir lo contrario. Y lo estáis viendo, no es mi opinión, no es lo que yo estoy diciendo aquí un loco en un podcast, sino es lo que ha hecho el mercado. Lo está demostrando. Y no solo lo que ha hecho el mercado, sino es que nosotros, de hecho, vuelvo a recordar, para los que no lo hayáis visto, el viernes pasado, como todos los meses, publicamos en nuestra web, en Informes y Rentabilidad, pues todas las operaciones que hacemos durante el mes. Y podéis comprobar cómo, a pesar de marzo haber sido un mes muy volátil, con toda la quiebra de los bancos que ha habido, etcétera, en Boring Capital hemos ganado dinero. Y no porque somos los mejores del mundo, no, de verdad, que no lo somos, sino porque vamos con el sentido común. Con el sentido común y con una gestión de riesgo. Y ganamos nosotros dinero, ganan nuestros clientes dinero y todos felices, amigos. Pero bueno, aunque no te hagas cliente de Boring Capital, no hace falta hacerte cliente de Boring Capital. Simplemente desapégate de esa opinión de la masa. Muy importante. Bien, ¿qué va a hacer el mercado a partir de ahora? Ya hemos visto un poquito lo que ha sido este primer trimestre de 2023, un trimestre sumamente positivo para las bolsas. La verdad es que está todo desatado y sobre todo el sector número uno, ya lo hablamos el otro día, son las tecnologías y las tecnologías de la comunicación, los servicios de comunicación, que al final también suelen ser telecos. Amigos, nada nuevo en el panorama, la verdad. La Reserva Federal está inyectando liquidez como loca. De hecho, este sábado, conocimos la cifra de huida de depósitos que ha habido en Estados Unidos, que ha sido de casi 300.000 millones de dólares. Es la huida de los depósitos, la fuga de depósitos más grande de la historia de Estados Unidos.
Y eso obliga a la Reserva Federal a estar inyectando liquidez en la economía. Vía la ventanilla de descuento o vía una QE, vía lo que quiera, pero al final inyectar liquidez en la economía. Me da igual cómo lo llamen, me da igual cómo lo hagan. La cuestión es que siempre que aumente la Reserva Federal su balance, es decir, siempre que se inyecte liquidez en la economía, las bolsas, la renta variable, por supuesto el oro, demás activos, suben. Importante saber esto, porque por mucho que digan misa, coño, al final los números son números y las cosas son cosas. Entonces tienden a subir. Entonces, mientras la Fed esté inyectando liquidez como una borracha, mientras la economía se tambalee, mientras la única solución sea expandir, hacer expansión monetaria, los mercados van a subir. Y sobre todo, la tecnología, las growth y las tecnologías de la comunicación. Puede que haya otros sectores, otros se verán más perjudicados, como por ejemplo el petróleo, como las materias primas, quitando el oro, etcétera. Pero en su mayoría esto es lo que ocurrirá. Entonces, tenemos claramente una predisposición alcista a medio plazo. Por supuesto que la tenemos. A largo plazo ya veremos lo que ocurre. Al final, inyecciones de liquidez, por supuesto que causan inflación, por supuesto que causan problemas, o no. Quiero decir, problemas siempre pasan, pero no, eso no significa que los problemas sean el fin del mundo. O sea, al final, recordemos que en 2016 tuvimos una guerra comercial con China, 2018 también hubo problemas y tuvieron que subir un poquito los tipos, no sé si os acordáis, luego hicieron una QE y oye, eso en teoría causa problemas, pero al final se consiguió sobrellevar y oye, ni tan mal. Al final somos especuladores o inversores, llamadlo como queráis, y nos dedicamos a aprovechar las tendencias en el mercado, tanto tú como yo. Entonces vamos a jugar con la información completa, que es un poco lo principal. Entonces, ¿qué esperar de los mercados los siguientes meses? Pues esperaría que sigan subiendo. Esto no significa que tengas ahora que comprar todo lo que tienes ahora en un ETF apalancado del Nasdaq arriba y to the moon. No. Siempre se habla de opiniones, probabilidades, pero siempre debe primar una gestión de riesgo. Que nosotros tengamos una predisposición alcista o que yo personalmente crea que el Nasdaq va a seguir subiendo, no significa que yo mañana lance una idea de inversión de Boring Capital y les diga a los clientes, oye, comprad todo lo que tenéis, vended el coche y meterlo al Nasdaq. No, porque en la bolsa es cuestión de probabilidades. Y siguiendo por esta línea, la probabilidad de que el Nasdaq de los siguientes meses siga al alza es alta. Es alta. No segura, pero es alta. ¿Vale? Importante comentarlo porque siempre luego el típico listo de oye Arnau, es que mira en este podcast del 13 de junio de 2019 dijiste tal. Vamos a ver, está muy bien que veas lo que digo, pero también mira lo que hago. O sea, por eso publicamos las operaciones. Son las operaciones que yo hago con mi capital. Si estoy en liquidez, esto lo suelo comentar también por redes. Si estoy en liquidez, coño, aunque piense yo que aunque haya una predisposición alcista, si estoy en liquidez es por algo. Me explico. Entonces, siempre hay que saber diferenciar entre la opinión y también lo que se hace. Importante, amigos. Esto lo digo ya en general para que todo el mundo lo apliquéis a vuestra operativa. Pues como iba diciendo, predisposición alcista clara en el Nasdaq, en el S&P 500, en el Dow Jones, no sé decirlo tan claro porque el Dow Jones, al ser industrial, bueno, pues son empresas más cíclicas y que, bueno, se pueden ver más afectadas por una recesión normal, así como, por ejemplo, el Nasdaq, al ser tan tecnológico, en ocasiones, bueno, la mayoría de veces, las empresas tech, por supuesto que se ven afectadas, pero no tanto como una empresa industrial con una recesión. Me lo explico, ¿vale? Al final una aplicación móvil, o por ejemplo puede ser Uber o Airbnb, pues puede seguir creciendo muchísimo aunque haya recesión, ¿vale? Porque al final son, bueno, pues tienen un coste marginal de una unidad adicional muy bajo, tienen una gran capacidad de crecimiento, unos costes bajos, etcétera, ¿vale? Bueno, son muy escalables. Es, digamos, distinto. El Dow Jones no estaría tan seguro, pero ahora el Nasdaq yo creo que es su momento. En el corto plazo, y aquí yo creo que es lo que también puede interesar, ¿qué espero de los mercados esta semana para la siguiente? Pues esperamos corrección, esperamos precios que asienten, estamos viendo muchas roturas, ¿vale? Sin ir más lejos, en Boring Capital tenemos comprada CDNS, que le sacamos un 2 y pico por ciento, pero bueno, hay muchísimas empresas con roturas, está LF Beauty, está... A ver, déjame mirar ahora. Axon está a punto de romper otra vez. Esta la comentamos, si recordáis, hace un tiempo. Palo Alto Networks, PANW. Esta también la comentamos por Instagram hace una semana. Es que pintan muy bien. Nantera, a ver Nantera cómo está. Bueno, Nantera todavía no ha roto. A ver, AMK.
AMK, ahí de romper. También quiero decir, hay muchísimas acciones que están rompiendo o están a puntito de romper. Y yo creo que toca ahora mismo unas semanas de, no un crash, pero un shakeout, una corrección, que asienten precios, bueno, que se mueva un poco el mercado para, pues lo típico, que las manos débiles suelten las acciones y las pueden comprar las manos fuertes. Entonces, creo que vamos a ver eso, una pequeña corrección, un pequeño descanso en este rally, para luego, posteriormente, si nada extraño ocurre, ¿vale? Por supuesto, seguir al alza. Y al final es lo que creemos que va a ocurrir, lo que ha ocurrido durante todas las veces que la economía ha pintado de la misma forma. Y oye, pues es lo que haremos nosotros, tanto yo, Arnau Nogués, con mi dinero, como en Boring Capital, que ya sabéis que son las mismas operaciones que yo hago, las que mandamos a los clientes. Entonces, nada más, un consejo simple, lo de siempre, stop loss ceñidos, por favor, aunque las cosas pinten bien, entre comillas, para la renta variable. Seguimos en un contexto bastante volátil, seguimos en un contexto que es el que es, tenemos una guerra en Europa, tenemos ahora, bueno, sí, la OPEP el otro día, bueno, ayer recortó producción, una inflación alta, quiero decir, aunque estemos mejor que hace un año, no significa que sea un momento como para tirar la casa por la ventana. Entonces, siempre stop loss ceñidos, por supuesto, pero más allá de eso, amigos, no os dejéis comer la cabeza por mensajes súper deprimentes, mensajes súper bajistas, porque al final cuando el sentimiento de mercado es bajista, hay mucho más recorrido al alza. Y quiero explicar esto, ya lo expliqué hace unos años en el podcast, pero quiero volver a explicarlo y me voy y ya os dejo en paz. Pero fíjate tú que cuando todo el mundo está alcista en bolsa, es decir, hay un claro sentimiento de euforia o de un claro sentimiento positivo, no hace falta que sea euforia, la mayoría de los inversores ya están invertidos, están dentro del mercado. Entonces, para que las bolsas sigan subiendo, se necesita que más gente compre acciones, o que se compren más acciones. Pero si la mayoría de las personas ya están invertidas, hay mucho menos recorrido para que siga subiendo porque hay menos personas que todavía no tienen acciones y quieren comprar. Entonces es por eso que cuando todo el mundo es positivo es bastante probable, o al menos es interesante sospechar, porque hay muchas personas que están invertidas y que a la mínima que salga alguna noticia no muy positiva, venta en cascada. Sin embargo, en el episodio contrario, que es el actual, cuando la mayoría de las personas está bajista o es pesimista, la mayoría de las personas no tiene acciones, de los inversores no están invertidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de que siga cayendo es menor. ¿Por qué? Porque hay menos personas que tienen acciones para vender. Simple. Sin embargo, a la mínima que hay una noticia positiva o que ocurra algo positivo, como hay tantas acciones, o sea, tantas personas que están fuera del mercado, ¡pum! Al entrar a comprar, sube muchísimo. Y es lo que está pasando, amigos. Lo que está pasando. Entonces, nada más. Feliz lunes a todos y mañana nos vemos con un nuevo podcast. Recordad que la nueva programación del podcast es de lunes a viernes. Podcast todos los días. Y el viernes un consultorio, que prepárate y sígueme por Instagram, @arnau_invertirbolsa para poner tu preguntilla. Un abrazo, chicos. Chao.